Navarro. Y el mensaje se potencia. Que nada le falte a tu primera parte del día. Tiempo compartido, las noticias de tapa y la compañía de Alfredo y su equipo en su último año radial. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Debo una disculpa a Daniel Sucia, aquí lo tengo, y a todo el movimiento, porque hubo una conferencia de prensa tan interesante como todas, pero que abordaba temáticas muy puntuales, y bueno, por cuestiones de agenda no pude cumplir, me quedé con mucha pena, así que le pido disculpas, pero bueno, lo invitamos rápidamente para que nos cuente. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Alfredo. No, bueno, está bien, sabemos que a veces cuando viene así una figura importante, a veces se complica la agenda en los medios y uno no sabemos cómo manejarlo. Es difícil. Es difícil, sí, es difícil, porque nos gustaría... No todos tenemos los mismos horarios, no todos tenemos la misma posibilidad, claramente. Y aparte que cuando vos tenés programa en vivo en la mañana, la verdad que nos gustaría, todos los programas que son en vivo, traerlo a las personas, y también después está la agenda que vienen a hacer, ¿no? Estaba programado que llegue un rato antes y por ahí venir a la radio, pero bueno. Pero también ellos tienen la agenda complicada. Sí, claro. Sí, de por sí teníamos una reunión en Copesna que era bastante a las 10 de la mañana, o sea, le llegó como 3 horas llegar a Navarro porque estaba muy colapsada la autopista. Pero bueno, lo tuvimos a Alex Roy acá en Navarro. Contanos quién es Alex Roy. Bueno, Alex Roy es hoy el actual presidente del INAES. Es el instituto que nuclea todo lo que es el cooperativismo y el mutualismo de la República Argentina. La verdad que una persona muy interesante. Es un francés nacionalizado argentino, bueno, militante del movimiento Evita y del 2001 que está en la Argentina. Y la verdad que... Ya eso lo hace un personaje interesante. Lo hace un personaje interesante, sí. Sí, porque vino justamente, bueno, a estudiar la organización de los movimientos sociales en ese momento, de cómo se organizaba el pueblo en plena crisis. Y bueno, como dice él, me enamoré de alguna manera de las organizaciones sociales, sobre todo el movimiento Evita. Y bueno, y hoy es un militante del movimiento Evita. Así que lo hace un sociólogo bueno, politólogo, bueno, tiene varios títulos, pero que la verdad que escucharlo, sobre todo en lo que es la economía internacional, la política internacional y bueno, todo eso, es una persona bastante interesante. Estuve chequeando así un poquito algunas cosas, entonces veo que de su recorrido, ¿no?, tan fuerte en los movimientos sociales, en los cuales aparece una frase que no deja de ser muy interesante, que dice organizar la desorganización. Organizar la desorganización, sí, justamente. Bueno, somos un poco eso, ¿no? Claro, es la idea. En realidad, yo creo que a mí también me tocó conocer las organizaciones sociales allá por el 2011, o sea, cuando uno veía que son estos, bueno, muy relacionado a los piqueteros, ¿no? Pero en realidad, o sea, la palabra que usa el común, pero en realidad era mucho más que eso, porque ahí estaba el pueblo organizándose, y me parece que eso es lo que pasa. Y a mí, particularmente en mi vida y en la de varios compañeros y compañeras, nos enseñó mucho, porque un poco es lo que estamos haciendo acá en Navarro, ¿no? Dani, ¿y cuál fue el foco de su charla en Copesna, en su reunión en Copesna? No, bueno, en Copesna, la verdad que fue muy fructífera, porque, bueno, primero que no sé cuántas veces han tenido la posibilidad de la cooperativa de tener el presidente del INAI acá en Navarro y que haya ido a Copesna, pero aprovechar para que desde el INAI hoy Copesna tiene ahí un par de proyectos que han sido presentados, que bueno, uno que tiene que ver con la conectividad, que es tan importante sobre todo para el interior de Navarro. Bueno, ahí se están complementando dos cooperativas que por ahí la gente no sabe, pero una es Almasol, la vieja cooperativa que daba
que dio telefonía Almeida, Las Marianas y Sol y Sol de Mayo. Así era. Bueno, nosotros ahí estamos dando una mano en la organización de esa cooperativa, para nosotros es fundamental. En la recuperación de esa cooperativa. En la recuperación de esa cooperativa. Y hay una comisión nueva, joven, que le está poniendo mucho, que estuvieron presentes del gobierno, obviamente, y ahí el complemento con Copesna, ¿no? Nosotros lo que decimos, porque obviamente somos también amantes del cooperativismo y de la creación y como dice Alex, ¿no? El trabajo siempre está, hay que organizarlo, y una manera de organizar el trabajo es en forma cooperativa, que no lo venga a hacer, o que obtengamos la posibilidad de los navarrenses de una cooperativa pueda hacer esto de la conectividad en el interior, más allá de que esté un privado que tenga ganas de hacerlo también, pero que me parece que lo más leal sería que lo hagamos los navarrenses. Sí, en el tema de la conectividad creo que todos más o menos sabemos que acá hay una posibilidad de que la cooperativa llegue con conectividad, pero también hay cuestiones políticas que quieren que lo haga un privado, y la ecuación no es esa. No. La ecuación es que en todo caso la cooperativa tiene la prioridad y el privado que se la banque. Debería ser así, digamos, esto debería ser así, pero desde la legalidad debería ser así, porque las cooperativas tienen prioridad. Y eso es lo que también lo dijo Alex, ¿no? La política a veces, por cómo está la política, que la gente está tan renegada de algunas cuestiones de algunos políticos, bueno, obviamente hay políticos que no la ven a esta como la vemos nosotros. Para nosotros fue una jornada que bien cooperativa, la del otro día, porque tuvimos, bueno, obviamente fuimos a visitar las cooperativas de la UTE, pero después se hicieron presentes, bueno, la vieja cooperativa de productores de cerdo, hay productores apícolas que quieren hacer una cooperativa, vino el Masol, bueno, ahí hay una idea de hacer una cooperativa ovina. Hoy hay una, me parece que fue lo más lindo, porque después de la jornada en Copesna, que te termino de cerrar, ahí lo que hablamos es que, bueno, ellos están trabajando dos proyectos al menos, que se va a tratar de dar una mano, y también Alex mencionaba algo que para mí es importantísimo, cómo también la cooperativa va empezando a tener cierta soberanía energética a partir de, por ahí, pensar en algún parque eólico o en un parque solar, digamos, ¿Cómo generar cierta autonomía? Uh-huh. Porque si no siempre estamos en el límite, ¿no? ¿Y o sea, qué? Hoy pasa que, está bien, tenemos más energía nos contaba, yo hay cosas que no las sabía, pero bueno, está bueno interiorizarse. Hoy viene energía de Mercedes, viene energía también de Lobos, pero siempre somos la cola de los dos. Sí, en los dos casos. Claro. Con el agravante de que hacia luego tenemos una línea de 50 años que es totalmente obsoleta. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo pensar a futuro al menos esto de, o también de generar en los consumidores que por ahí alguna idea de que empezar a la energía solar, ¿no? Y que Copesna ahí esté ayudando, colaborando. Bueno, me parece que estuvo muy buena la charla. Y me parece importante preguntarte, señor Alex, ¿qué impresión se llevó respecto de ese famoso asunto que pone a la cooperativa como enemiga del pueblo porque es una empresa, o porque se maneja como una empresa? Bueno, la primera sí visión que vio que está todo muy prolijo, que el edificio, bueno, obviamente hay un edificio que no lo tienen muchas cooperativas, da la sensación de orden, digamos, pero después hay una realidad. No le pasa a la cooperativa eléctrica de Navarro solamente, le pasa a la mayoría de las cooperativas, que hoy la ecuación por lo que la compra-venta de energía están justo, o sea, no sobra nada. Lo que sí, ahí lo que hay que ver es cómo la cooperativa puede generar otro tipo de servicios para poder financiarse de otra manera. Eso es un poco porque la ecuación eléctrica en los términos actuales la hace muy ajustada. Muy ajustada, exactamente. Bueno, eso fue un poco lo que le transmitió Copesna, ¿no? Y lo que también no les coincide, porque obviamente que no es la única cooperativa
Alex es una persona que hace mucho territorio, que eso está bueno también, y bueno, y va viendo la realidad de cada lugar, ¿no? Así que bueno, nada, también qué sé yo, como navarrense y de la gestión política que pude hacer, me parece que está bueno porque esta apertura de Copesna y sobre todo, y también que el INAI esté ayudando y ver cómo podemos hacer que la cooperativa realmente, es cierto, que el navarrense se amigue más con la cooperativa, sería, ¿no? Y ahí podemos trabajar proyectos. Yo creo que se puede pensar en algún proyecto esto alternativo para que la cooperativa pueda tener un poquito más de cintura en algunas cosas, como puede ser lo de algunas energías alternativas, ¿no? Podríamos pensar entonces, estoy como tomando nota, podríamos pensar entonces que el cooperativismo en verdad fue como el centro, la potenciación del cooperativismo en Navarro fue como el centro, el eje en el que se manejó esta visita. Sí, mirá, nosotros después fuimos a un lugar, bueno, el Hotel Buenos Aires, que bueno, ahí nos recibió la Cámara de Comercio, Industria y Artesanos, y donde la convocatoria ya era más, hubo empresarios pymes de Navarro, comerciantes, obviamente cooperativas conformadas, algunas pre-cooperativas, y la verdad que Alex dio una charla magistral, Alfredo. O sea, habló de economía, de la economía internacional, de lo que está diciendo la ONU, de lo que está diciendo la OIT, de la pérdida de 400 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, y que una de las salidas es justamente esto de ir construyendo trabajo organizado a partir de ese desocupado que va... también es una gran diferencia, ¿no? Trabajo siempre hay, lo que por ahí no hay es empleo, que el empleo formal, esta característica del patrón empleado, hoy no es lo que justamente la nueva configuración del mundo. Hay más hoy gente trabajando y muchos casos desorganizada, como pasó en la Argentina antes que se cree la UT, por ejemplo, y bueno, nosotros estamos haciendo ese camino de organización, y uno de los caminos de organización es el cooperativismo, justamente. Y aparte la Argentina tiene un plus, porque Argentina tuvo épocas de esplendor del cooperativismo, ¿no? Podemos hablar del Hogar Abrero, podemos hablar de, no sé, acá en Navarro, de la vieja cooperativa de Tamberos Unidos La Blanqueada, que fue un emblema patrocinada por Federación Agraria. Todo, me parece que ahí está el foco en esto que decíamos de cómo volvemos a organizar el trabajo. Y una manera de volver a organizar el trabajo es el cooperativismo. Un ordenador. Es un ordenador, exactamente. El cooperativismo sería como un ordenador que ustedes están buscando como complemento de otras acciones. Sí, yo por ejemplo digo la característica o el ejemplo que podemos dar, ¿no? Nosotros en la UTEP Navarro decíamos que antes de tener esos, puntualmente son 330 trabajadores que hoy están, que antes eran algunos desocupados de Navarro que andaban haciendo changas, ¿no? Hoy están formalmente cooperativizados en 5 cooperativas. ¿Qué hizo eso? Bueno, eso fue un ordenador, cada uno está en su unidad productiva, produciendo alimentos o efectuando servicios de cuidado, ¿no? Como son los espacios socioculturales. Bueno, ordenamos el trabajo, o sea, ¿no? y lo cooperativizamos. O sea, hoy estamos en condiciones de vender alimento al privado, al Estado, con una forma tributaria y que es la cooperativa, ¿no? Bueno, estamos en situación de hacerlo. ¿Cuánto fue el proceso? Y nosotros hablamos de principios del 2017, aproximadamente 6 años. Bueno, es un proceso. ¿Cuánto de importante es este tema en la campaña electoral que estás listo para arrancar, o que de algún modo estás arrancando o has arrancado? No, yo digo, bueno, es como que nosotros queremos un Navarro justamente también organizado en el trabajo, ¿no? Y ahí hay grandes discusiones con los que gobiernan Navarro y han manejado Navarro en estos últimos 2 décadas. Me parece que
que esto que yo digo se contrapone a todo lo que después hace, por ejemplo, el gobierno. El gobierno toma, no sé, siempre cae la obra pública, pero organiza el trabajo para la obra pública, la hagan los navarrenses, y sabiendo que es algo que se puede pagar bien, no. Se trabaja con toda la gente que viene afuera. Ayer, bueno, justamente a las 5 de la tarde se fueron 2 colectivos que salen por atrás, más todo lo que salen por el 136, lleno de aproximadamente 100 trabajadores, ¿no? Que van y vienen todos los días. Bueno, nosotros obviamente que creemos firmemente que hay cosas que las podíamos haber organizado de otra manera. Y esa yo pongo en contradicción eso. Y asimismo los alimentos. Nosotros cuando hablábamos de la vieja cooperativa de productores de cerdo, ¿qué decíamos nosotros? Que el cerdo iba a ser una de las carnes más consumidas por la población. ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Voy en una parrilla, tenés 50% de carne de cerdo o más, y después carne de vaca. Bueno, ¿de dónde tiene que ser esa carne? De los productores. ¿De a dónde? De Navarro. Bueno, organizamos la cooperativa. ¿Había que cuidar la cooperativa desde la política? Sí. ¿La cuidaron? No. No pudimos abrir el frigorífico. Prácticamente nos desunieron a todos. O sea, yo estoy hasta planteando que tiene que haber un área de acción cooperativa. Y no la dirección de producción acompañando a medias, porque no entienden esto de cómo vamos organizando el trabajo. Bueno, me parece que ahí está el tema, y es lo que estamos planteando desde este espacio hace muchísimo tiempo, no de ahora, Alfredo, porque si no fuimos fundadores de la cooperativa de productores de cerdo en el 2012, digo, y siempre tuvimos la mejor intención de que la política nos entienda. Te cuento la última que nos pasó. Estamos en juicio hacia el municipio porque la planta de alimentos, que no la pudimos terminar de realizar en el parque industrial, que nos habían dado el terreno, ese terreno hoy fue cedido a la familia Martino, cuando sabemos que al menos a 2 privados le vendieron casi en forma de regalo 8 o 10 terrenos. ¿Por qué no le dieron alguno de esos terrenos a la familia Martino? Y yo teníamos toda la predisposición para poder poner en marcha esa planta de alimentos, que hoy hubiera dado una mano en ese momento, hablábamos de 80 productores de cerdo. Hoy han quedado, no sé si 10 productores. Pero siempre dijimos que el mayor problema, la mayor coyuntura de un productor de cerdo es el alimento. Entonces no hay acompañamiento del Estado. Y yo ahí, y tiro nombres al aire, la irresponsabilidad de Marcelo Azar, no sé quién más firmó esos papeles, pero ahí sabían que había un galpón, que había silos, que había de la cooperativa de productores de cerdo. ¿Qué te digo con esto? No quieren las cooperativas, Navarro. Pero se puede hacer una generalización tan... No, yo no. Estoy hablando de los gobiernos que le toca de turno. Yo no digo en la general. En la general, qué sé yo, vos sabés bien que en nuestra cooperativa había radicales, peronistas, del PRO, de vecinos independientes. ¿Y vos crees que entonces vos estás planteando claramente que no funcionó porque la política la política nos jugó muy sucio? No se acompañó al proceso. El único momento que se acompañó a la política de verdad fue cuando el Vasco estuvo en el área con Jorge, que ahí apoyaron a la cooperativa, que fueron un año. Después lamentablemente no. Pero bueno, cuento estas anécdotas para que el navarrense se entere, porque hubo una forma de organizar trabajo en Navarro para todo esto, que cuando hablamos de la desocupación, cuando hablamos de cómo construimos trabajo, bueno, una forma es esta. Y cuando se crea una cooperativa, en realidad, vamos a un ejemplo, vos armás una cooperativa de construcción, ¿no? Como tenemos nosotros. Vos no es solamente para los integrantes de la cooperativa puede ser efectora, en este caso con el Estado, para poder generar más trabajo para gente de Navarro. Bueno, ese es el camino, me parece. Y Alex vino a poner el moño y blanco sobre negro sobre lo que puede hacer el cooperativismo, pero a nivel hoy internacional, porque hoy lo está planteando la ONU y la OIT,
que una de las salidas puede ser el cooperativismo. ¿Sería como un eje fundamental en tu gestión eventualmente? ¿Lo vas a plantear en esos términos? Sí, y después también hablábamos, y se habló cuando ahí estuvieron empresarios pymes de Navarro, que obviamente están preocupados por un montón de cuestiones, que después están las alianzas y los acuerdos, ¿no? Con las pymes, cómo nos ayudamos, cómo se ayudan entre ese pequeño productor organizado y las pymes, y podemos hacer esa digamos, vos decís, porque estamos todos del mismo lado, ¿no? Nosotros, vos decís de alguna manera que expresamente que querés poner en un lugar diferente al cooperativismo, al punto que habría algún responsable del cooperativismo, pero siempre desde una mirada integral de la producción, como aliada a los productores, no como enemiga del productor. No, del al pequeño contrario. productor. Esto lo hablaba, lo decíamos también, ¿no? De que cuando vos sentás en la mesa, la diversidad que hubo ahí en el Hotel Buenos Aires, bueno, vos sentás en la mesa todos tienen los mismos problemas, ¿no? Comercialización, logística, los costos de producción, todo nos une algo. ¿Cómo hacemos que esa unidad se transforme en una acción colectiva para que justamente incluso las pymes no estén tan desprotegidas como están hoy en Navarro? Bueno, ese es un poco el campo de acción que tenemos que empezar a gestionar, inclusive desde la política. Por eso también hay áreas que están obsoletas. Producción como está, no sirve así, Alfredo. No, hay que pensar, la verdad, en una secretaría, después pensaremos el nombre, pero que acobija todo esto que estamos hablando. Porque la línea de acción es la misma. Estamos hablando también, ojo, del productor rural también, ¿no? Que bueno, hoy por ejemplo con el tema de la sequía está también desamparado y yo veo que a veces no se lo atiende como se tiene que atender. Así que hay que pensar en que hay que modificar muchas cosas de la estructura municipal. Me parece que es un tema clave, ¿no? Y por el que se debe trabajar mucho. ¿Cómo estás con el resto de las áreas en el marco de tu campaña electoral? No, nosotros estamos trabajando ahí, por ejemplo, fuertemente, bueno, tenemos 4 ejes, que es la educación, el trabajo, la salud y la seguridad, ¿no? Y después sobre esos 4 ejes, decimos que hay componentes que pueden ayudar tranquilamente en esto y hay áreas que se van cruzando. Qué loco. Cuando hablamos de la educación, por ejemplo, hoy educar sin conectividad es casi imposible. Por eso estamos trabajando fuertemente en la conectividad, sobre todo en el interior de Navarra. Pero también educar sin tener en cuenta en el futuro el medio ambiente y el calentamiento global, también tenemos que empezar a educar desde ahí. Y por eso salimos a plantar una planta en las escuelas, porque nos parece que es fundamental que los chicos tomen conciencia en esto de plantar un árbol, ¿no? Qué loco, porque hablar de educación, trabajo, salud y seguridad pareciera un eslogan del liberalismo, que le da al Estado como funciones básicas esas justamente. Bueno, pero yo creo que la verdad que mi ADN es peronista, ¿no? Y también si vamos a las banderas del peronismo fundante, esas 4 banderas estaban y se desarrollaron en lo que se llamó justamente la época del bienestar, ¿no? O sea, me parece que sin esa bandera no podés pensar en un país y no podemos pensar en un pueblo, porque todo bien, pero por ejemplo, y ahí ¿qué te surge? El primer damnificado de que hay cosas que no se están haciendo bien, el joven. El otro día, bueno, fui a una panadería, el padre de un pibe que estudió algo relacionado al medio ambiente. Bueno, se tiene que ir de Navarro, Alfredo, porque no tiene posibilidad de conseguir trabajo acá en Navarro, porque ahora vamos a decir, medio ambiente, está hablando todo el mundo del medio ambiente, ¿cómo no le damos bolilla a eso? Bueno, pasa. Porque no está en algunos políticos de pensar en estas banderas que son de futuro. Y así te puedo nombrar un montón de cosas. En la previa hablábamos de
de hábitat y de cómo vamos planificando Navarro con las casas y todo eso. Bueno, me parece que no hay una planificación de qué Navarro queremos en la plenitud. Muy bien, Dani, te agradezco, hay mucha tela para cortar, ¿eh? Sí, yo ahí tengo una preocupación, te decía en la previa que están haciendo un barrio enfrente de la Shell. La verdad que no coincido que tengamos que hacer un barrio ahí. Para mí era un pulmón verde hermoso en la entrada de Navarro, y seguramente ¿qué dicen los concejales? Que la política dice no, pero no hay lugar. No hay lugar porque no se trabajó en algo que nosotros presentamos hace 2 años aproximadamente, que era el Banco de Tierras del Estado, donde podamos digitar qué tierra tenemos disponible y también qué propuestas podemos hacer a los privados que están en área complementaria 1 según la vieja zonificación, que son las viejas quintas o granjas de pollo, las granjas donde había pequeños tambos, todo. No hay una propuesta para ese privado seria de cuánto pueden tener, cuánto se le pueden sacar esa tierra, que para esas personas pueden ser muy interesante la oferta, y el Estado ir armándose de tierra para esto que necesitamos. Si no, terminamos haciendo esto que estamos haciendo. Yo digo que hoy somos lo más parecido al conurbano. Estamos condenando a los navarrenses a que tengamos que vivir en condiciones muy parecidas al conurbano. La ordenanza de zonificación es una de las cuestiones estratégicas que la política se ha negado a trabajar en los últimos 20 años. Sí, data del año 2000. Y fue un parto, claro, vos estabas involucrado, y fue un parto, por calificarlo de alguna manera, sacarla. Sí, pero bueno, aparte de todo... Pero ningún partido político, ningún dirigente político, de ningún espacio que haya ocupado el puesto que haya ocupado, se ocupó como corresponde de la ordenanza de zonificación. Y el radicalismo, que anualmente hace una rendición de cuentas respecto de esto, todos los años se compromete a trabajar en eso el año siguiente y no lo hace. Hay una... me parece una culpabilidad colectiva de lo que está pasando. Ahora, lo que no podemos pensar en un Navarro o planificar un Navarro creciendo sin esa ordenanza. Eso está claro. Una ordenanza que no quedó con un Navarro casi encerrado en los 4 lugares y un poco más. Y hoy estamos hablando de que Navarro creció 3 veces más. Bueno, asumís el compromiso de, en el lugar que te toque, trabajar fuertemente por la ordenanza de zonificación. Mira, hay un antecedente, lo quiero decir, porque también cuando hay personas que han trabajado y no tiene nada que ver con el sello político, ¿no? Me consta que en su momento, cuando yo no era concejal, pero sí fui damnificado por las ordenanzas, entonces empecé a involucrar, ¿no? Y me consta que Carlos de la Madrid trabajó un poco en trabajó en esa ordenanza. Sí, pero y la ordenanza la ordenanza, hay una cosa que te cuento la anécdota. Sí. La ordenanza se perdió del consejo a la municipalidad. Y no se trabajó más, digo. Bueno, pero siendo concejal de la Madrid, Ezequiel también tiene responsabilidad. Sí, creo que... Y no tenía un backup él. Se tendría que haber... Él no tenía un backup, si se perdió. Te estoy diciendo que evidentemente también hay una oficina que hay que observarla y hay que ver cómo... Cuando seas intendente, quédate con backup de todo, por favor, a ver que se te pasan estas cosas. Sí. No, porque si no estamos al horno como sociedad. A mí lo más triste de esto es cómo condenamos a los navarrenses a vivir como en el conurbano. Yo me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Daniel Yusef, con él hemos hablado, varios títulos dejamos acá, pero me gustó mirá, trabajo hay, falta empleo. Sí. Ajá. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Sumate